Fue un martes cualquiera cuando soltó la bomba. No hubo gritos, ni reproches, ni venía de algún error que yo hubiera cometido. Simplemente ocurrió una noche de martes, mientras yo terminaba de organizar la colada y él no despegaba la vista de la pantalla de su móvil. De repente, levantó la mirada y me observó con esa frialdad con la que te quedas mirando un paisaje que ya te aburre, y soltó con toda la naturalidad del mundo: Carmen, sinceramente, creo que me he quedado estancado. Yo ni siquiera solté la camiseta que tenía en las manos. Tampoco derramé ni una sola lágrima. Me limité a dejar la prenda sobre el montón y con total calma le pregunté a qué se refería exactamente. Y ahí fue cuando se quedó bloqueado. De hecho, se puso hasta nervioso. Mis amigos no dejan de insistirme en por qué sigo aguantando a alguien que se comporta de esa manera. Decía que él era alguien superior, que no se conformaba con lo mediocre. Según él, yo estaba jugando en una liga menor y él no estaba hecho para una vida del montón. Lo soltó así, tal cual, hablando de sí mismo en tercera persona, como si fuera una especie de entidad ajena. Estábamos en nuestra habitación. Dejé la ropa a un lado y me quedé observándolo en silencio durante un buen rato. Miré a ese hombre por el que me mudé de ciudad, por el que descuadré toda mi agenda y al que le pagué hasta el último céntimo de su posgrado, el mismo al que tuve que llevar corriendo a urgencias de madrugada en un par de ocasiones, y lo único que le respondí fue un simple: «Está bien, me parece perfecto». Se quedó descolocado. Supongo que lo que buscaba era verme llorar o que montara un número. Seguramente esperaba que le sacara la lista de todos mis sacrificios, intentando defenderme como una abogada que no tiene bien preparado su alegato. Esa habría sido la reacción de mi yo de antes, pero esta vez no. En lugar de eso, me fui directa a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé un buen rato junto a la ventana, viendo cómo se encendían las farolas de la calle. Lo que no se me ocurrió mencionarle fue que, apenas 3 días antes, mi socio Marcus Rivas me había llamado para darme una noticia importante. Inversiones del Sur nos había presentado una oferta formal para comprar el 60% de nuestra empresa. La cifra que habían puesto sobre la mesa era de $34 millones. Y lo que tampoco le recordé es que he sido yo quien ha tirado del carro de nuestra vida económica estos últimos 4 años, sin que él se molestara ni una sola vez en preguntar de dónde salía el dinero. Déjame que retroceda un poco y te cuente cómo empezó todo, porque nada de lo que pasó después se entiende sin conocer su origen. A Javier lo conocí en una conferencia en Sevilla cuando yo tenía 29 años. Tenía ese atractivo magnético que algunos hombres llevan con una naturalidad arrolladora, de esos que hacen que todo el mundo en la sala quiera gravitar a su alrededor. Él siempre tenía planes grandiosos. No paraba de hablar sobre cómo iba a revolucionar por completo la industria de la logística, sobre la empresa que estaba levantando y cómo, en cuestión de 5 años, estaría en la cima de todo. Yo, por el contrario, era mucho más reservada. Por aquel entonces ya llevaba 2 años construyendo mi propio camino en una pequeña firma de diseño de interiores que fundé junto a Marcus, después de que a los dos nos echaran de nuestro antiguo estudio de arquitectura en una oleada de despidos bastante dura. Lo bautizamos como Taller de Cielo. En aquella época el negocio no era nada glamuroso. Nos dedicábamos a diseñar espacios comerciales, pequeños locales y alguna que otra reforma de restaurantes. Nada que fuera a dejar a nadie con la boca abierta en un cóctel de negocios. Por eso prefería no mencionarlo demasiado. Me limitaba a escuchar a Javier hablar de su visión del futuro mientras yo le hacía preguntas y sonreía, pensando para mis adentros que aquel hombre era alguien realmente fascinante. Terminamos casándonos a los 18 meses de conocernos. Me pidió matrimonio en un terreno en Valencia y yo, sin dudarlo, le dije que sí. En aquel momento, esto era lo que yo entendía por amor. Creía que el amor era algo por lo que había que trabajar duro cada día. Sabía perfectamente que no siempre se parecía a lo que vemos en las películas. Estaba convencida de que dos personas podían tener metas distintas y, aún así, construir algo sólido y real si ponían la suficiente paciencia, cuidado y compromiso. Sin embargo, lo que aún no había descubierto es que la paciencia tiene un precio muy alto. No sabía que el hecho de hacerte pequeña para que la otra persona se sienta importante no es una prueba de amor. Es, en realidad, un proceso lento de desgaste personal. A Javier le costó muchísimo arrancar.
Aquella idea de la logística nunca llegó a cuajar del todo, así que tuvo que cambiar de estrategia un par de veces. Consiguió inversores que acabaron retirándose y quemó el capital mucho antes de lo previsto. Vivía bajo un estrés constante, y cuando las cosas se ponían difíciles, se transformaba en alguien que yo no llegaba a reconocer. Una persona cortante, huraña y dada a esos silencios prolongados que se instalaban en casa como si fueran una tormenta. Durante ese primer año tan complicado para él, yo decidí cargar con más trabajo y aceptar proyectos extra para que no nos faltara de nada. Vivíamos en mi casa, un piso que yo ya había comprado antes de que nos conociéramos, aunque le mentí un poco sobre lo que pagaba de comunidad e impuestos. Me encargaba de cubrir la diferencia en silencio para que él no se sintiera de menos cuando su sueldo cayó un 30% al tener que recortarse la nómina para no hundir su empresa. Yo asumía todos nuestros gastos de gestión, pagaba las facturas de la luz y el agua, le renovaba la suscripción del gimnasio sin decir ni mu, y hasta le compré un ordenador nuevo cuando el suyo pasó a mejor vida. Me convencí a mí misma de que aquello era lo que hace una pareja, que simplemente nos estábamos apoyando. Me repetía ese mantra constantemente mientras firmaba cheques de los que él no tenía ni idea o cuando movía mis reuniones con clientes para que no chocaran con su agenda. Mientras tanto, Taller de Cielo seguía prosperando. Crecía sin hacer ruido, de esa forma tan sólida que solo consiguen las cosas que cuidas con mimo. Primero, cerramos un contrato con una cadena de hoteles de la zona y poco después, una marca de prestigio nacional nos buscó para diseñar sus tiendas principales. Marcus consiguió contactar con un promotor inmobiliario de Bilbao que pasó de ser nuestro mejor cliente a nuestro mayor aliado. De repente, ya no éramos dos. Contratamos a 6 personas, luego a 14, y terminamos siendo un equipo de 20 profesionales. No es que yo le ocultara mis éxitos a Javier, pero tampoco iba pregonándolos. Si me preguntaba qué tal el trabajo, yo le decía que iba bien, que tenía lío, y él simplemente asentía antes de volver a enfrascarse en sus cosas. La verdad es que nunca se interesó por los detalles, no tenía esa curiosidad. Su forma de hablar de sus supuestos logros llenaba cualquier habitación en la que estuviéramos, y supongo que yo me acostumbré a hablar solo en los huecos que él me dejaba libres. Él era consciente de que yo tenía un estudio de diseño, pero lo veía como un negocito, algo así como una tienda de barrio mona y modesta, más un capricho personal que una carrera seria. Mientras sus amigos fanfarroneaban sobre sus planes de pensiones o sus rondas de financiación, y Javier divagaba sobre sus visiones de futuro, nadie me preguntaba a mí. Incluso cuando alguien se interesaba por lo que yo hacía, él se adelantaba diciendo, «Ella hace interiores», con un tono que dejaba claro que mi trabajo no era el tema importante de la charla. Y yo lo permití. Esa es la parte de la historia que más me duele reconocer ahora mismo. Lo permití. Simplemente dejé que pasara. El éxito de Taller de Cielo no era algo que yo fuera pregonando en las cenas con amigos. Fue algo que levanté a base de madrugones y de trabajar hasta las tantas de la noche. Se forjó en conversaciones en las que Javier nunca estaba presente y en decisiones clave que tomé en salas de juntas, mientras él pensaba que yo solo estaba en una reunión rutinaria con algún cliente. Para cuando Inversiones del Sur llamó a nuestra puerta, ya teníamos a 31 empleados en nómina, proyectos en marcha en 9 estados diferentes y unos ingresos que habrían hecho que a Javier se le saltaran los ojos de las órbitas, y no precisamente por orgullo. La oferta formal de Harlow llegó un lunes. Marcus me dio la noticia por teléfono mientras yo aparcaba el coche. $34 millones por el 60% de la empresa. Nuestros abogados pidieron una semana para revisar las condiciones, pero calculábamos cerrar el trato en unos 90 días. Mi parte del pastel, una vez restadas las comisiones y repartos, superaba los $11 millones. Me quedé sentada en el coche, asimilando la cifra durante 20 minutos antes de decidirme a subir a casa. Quiero dejar algo muy claro. Ese martes no entré en el apartamento con un plan trazado bajo el brazo. Entré pensando en cómo le explicaría a mi marido que lo que yo había estado construyendo, mientras él apenas me prestaba atención, se había convertido en algo extraordinario. Me preguntaba si se sentiría orgulloso de mí o si el orgullo era siquiera un concepto que existiera en su vocabulario emocional cuando se trataba de mis logros. Estaba hablando por teléfono cuando llegué. Me hizo un gesto con el dedo para que me callara, sin ni siquiera mirarme a la cara, y siguió con su conversación. Preparé la cena. Él colgó, comió, se puso a escribir mensajes en el móvil y soltó un frío
La comida está buena. Después, pasamos 40 minutos frente al televisor sin decirnos nada. Se fue a dormir y yo me quedé sola en el sofá, dándole vueltas a la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo me había ido el día y realmente se quedó a esperar la respuesta? No era capaz de recordarlo. Y entonces, 4 días después, llegó aquel martes de la colada y su encogimiento de hombros. Creo que me he quedado estancado, soltó. Se lo conté a Marcus a la mañana siguiente. Hablamos temprano, antes de mi primera reunión, y le confesé que Javier había dicho algo la noche anterior que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Se lo repetí palabra por palabra. Marcus guardó un silencio sepulcral durante un buen rato. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó al fin. Todavía no lo sé, le respondí. Pero lo que tengo claro es que no voy a suplicar. Esa fue la primera certeza que tuve. No iba a pedirle que se quedara. Durante las 2 semanas siguientes, puse en marcha 3 planes de forma discreta, sin decir ni una sola palabra. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con nuestro contable. Necesitaba que cada movimiento financiero de estos últimos 4 años quedara perfectamente organizado y registrado. Cada factura que pagué por él, cada transferencia y cada cuenta que cubrí en silencio. No lo hice con la intención de restregárselo a nadie por la cara, sino porque estoy convencida de que una tiene que saber exactamente dónde pisa antes de que alguien intente decirle cuál es su lugar. Después, tuve una reunión con mi abogada, Elena, la misma que nos echó una mano con la estructura legal cuando fundamos Taller de Cielo. Le expliqué cómo estaba la situación en casa y con mi matrimonio. Elena es de esas abogadas que te transmiten una calma absoluta, con una seguridad que te reconforta. Me explicó al detalle qué bienes se considerarían privativos en nuestro estado, qué parte de la empresa me pertenecía legalmente por haberla creado antes del matrimonio y qué papeles serían clave en caso de conflicto. Me dejó claro que mi posición era mucho más sólida de lo que yo misma imaginaba. Se lo agradecí y regresé a casa sintiendo que, por fin, esa etapa de mi vida en la que me dejaba pisotear se había terminado. Decidí que ya no iban a hacerme pequeña por nadie más. No fue nada dramático, ni busqué montar una escena. Simplemente empecé a recuperar el espacio que me correspondía y que había cedido durante 4 años. Dejé de mover mis reuniones para que a él le vinieran bien. Dejé de cubrirle las espaldas ante sus inversores cuando se olvidaba de detalles importantes de su propia empresa. Dejé de pedir perdón antes de dar mi opinión, y cuando alguien me preguntaba por mi trabajo, ya no soltaba una respuesta vaga para no incomodarlo. Javier se dio cuenta de que algo en el ambiente había cambiado, aunque no sabía decir exactamente qué era. Estuvo más atento de lo normal durante un par de días, con esa actitud que tiene la gente cuando siente que ha perdido el control de algo, pero no sabe por qué. Incluso llegó a preguntarme qué tal me iba la semana. Le respondí con total sinceridad, sin omitir ni un solo detalle. Él se limitó a asentir, pero me di cuenta de que ni siquiera era capaz de procesar la magnitud de lo que le estaba contando. En su cabeza, mi estudio seguía siendo ese negocito de decoración, esa parte de la historia que no tenía nada que ver con él. Mientras tanto, el acuerdo con Inversiones del Sur avanzaba a una velocidad de vértigo. Los abogados terminaron la revisión en apenas 4 días. Surgió una pequeña complicación con la estructura de las ganancias, pero nuestro equipo lo solucionó en una sola llamada esa misma tarde. Para cuando terminó la tercera semana, ya habíamos firmado el pliego de condiciones. La firma definitiva se programó para el martes siguiente. Esa noche, Marcus me mandó un mensaje que decía simplemente: «Es real, está pasando de verdad». Me quedé mirando la pantalla un buen rato, asimilando lo que significaba. Eran $11 millones y 31 personas que habían puesto sus carreras en nuestras manos. Éramos una empresa levantada por 2 personas a las que despidieron el mismo día y que decidieron, con una cabezonería silenciosa, que iban a crear algo propio en lugar de buscar un nuevo jefe. Yo no me había estancado, ni a nivel profesional, ni creativo, ni en nada que realmente tuviera importancia. Yo no soy una mujer del montón. Nunca lo he sido. Simplemente me había vuelto invisible para alguien que no se molestaba en prestarme atención. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El cierre del trato se llevó a cabo un martes por la tarde en una sala de juntas del centro. Hubo apretones de manos, confirmaciones de transferencias bancarias y fotos para el anuncio oficial al equipo de Harlow. Para la ocasión, elegí un blazer de color mostaza que me compré a propósito.
En mi círculo personal, nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando ese día, a excepción de Marcus y Elena. A las 2:17 de la tarde, Javier me mandó un mensaje preguntándome si me había acordado de pasar por la tintorería a recoger su ropa. No lo había hecho. Salí de la sala de reuniones a las 4, caminé un par de calles hasta una cafetería que me encanta, me pedí un café con leche y me senté junto al ventanal a ver a la gente pasar. Me planteé llamar a mi madre. Pensé en echarme a llorar. Me acordé de la mujer que era yo hace 4 años, la que aceptaba tantos desplantes y humillaciones convencida de que aquello era amor. Al final llamé a mi madre y ella se echó a llorar de la emoción. Yo, para mi propia sorpresa, no solté ni una lágrima. Sentía algo mucho más profundo y sereno. Era ese alivio tan particular de poder caminar erguida, después de haber estado encogida y apretada durante demasiado tiempo. ¿Se lo vas a contar?, me preguntó ella. Todavía no, le respondí. Quería descubrir quién era él realmente, antes de que el dinero lo empañara todo. 2 días más tarde, Javier volvió a casa después de cenar con sus colegas. Sus amigos, no los míos. Esos que parece que se dedicaban a debatir si yo estaba a la altura de su círculo. Él venía en un plan extraño. Estaba eufórico, pero de esa forma exagerada de quien ha bebido de más y necesita compensar algún comentario feo que le han soltado. Se sentó a mi lado y me soltó. He estado reflexionando mucho. Me parece bien, le contesté. Y entonces soltó la bomba. Creo que deberíamos separarnos. No tiene por qué ser definitivo, pero necesito mi espacio para ver qué es lo que quiero de verdad. Le pregunté que a dónde pensaba ir. Hizo una pausa y me dijo: Santi cree que me estoy limitando a mí mismo. Y creo que tiene razón. Santi. Su gran amigo, el que trabaja en Capital Riesgo y que en 3 años no ha sido capaz de hacerme una sola pregunta que no fuera por pura cortesía superficial. Ese Santi pensaba que Javier se estaba frenando por mi culpa. Me quedé mirando a mi marido. Me acordé de todos los alquileres que pagué mientras él intentaba encontrarse a sí mismo. De los coches, de los 1000 pequeños gastos que conlleva mantener una vida mientras la otra persona solo se preocupa por sus propios sueños. Pensé en el martes anterior, en el que firmé los documentos que cambiaron mi destino en una sala de juntas que él ni siquiera sabía que existía. Vale, fue lo único que dije. ¿Vale?, repitió él, extrañado. Sí, vale, si eso es lo que quieres. Me miró fijamente. ¿No vas a pelear por lo nuestro? No creo que pelear sea lo que hace falta aquí, le respondí, y lo decía totalmente en serio. A la mañana siguiente se marchó a casa de Santi. Se llevó una caja, su portátil y su traje favorito, ese mismo que yo le regalé por su cumpleaños hace 3 años. No cogió nada más porque, supongo, pensaba que todavía habría tiempo. Imagino que dio por hecho que a esta historia le quedaban muchos capítulos. Supuso demasiadas cosas que ya habían dejado de ser ciertas. Y aquí es donde te cuento lo que pasó después. Y quiero ser muy exacta porque el orden de los factores importa mucho. El martes, justo 10 días después de cerrar el trato, Inversiones del Sur sacó una nota de prensa anunciando la compra. Incluyeron una breve biografía mía. Hablaron del catálogo de proyectos de Taller de Cielo, mencionaron a nuestra plantilla de 31 trabajadores y, por supuesto, publicaron el valor total de la operación. La encargada de comunicación ya me había avisado de que la noticia saldría esa misma semana, aunque no me concretó la fecha exacta. Me pilló en plena reunión con unos clientes cuando recibí el mensaje de Marcus. Ya es oficial, la nota de prensa acaba de publicarse. Terminé lo que estaba haciendo y salí al pasillo. Busqué el comunicado en el móvil. Habían elegido una foto mía de una sesión que hicimos para una revista de diseño la primavera pasada. Salía con un blazer verde, mirando de frente, con una expresión de seguridad absoluta. Es de esas fotos en las que proyectas que tienes el control total de tu vida. El importe de la transacción aparecía bien claro y mi nombre figuraba ya en el segundo párrafo. Guardé el teléfono en el bolso y seguí con mi jornada de trabajo. Lo que yo ignoraba en ese momento es que Santi, el amigo de Javier, ese que tanto insistía en que yo era un lastre, se movía en los mismos círculos que un par de socios de Inversiones del Sur. Al parecer, en algún momento de ese martes, Santi leyó la noticia,
Reconoció el nombre de Lydia Wren y echó esas cuentas rápidas que la gente de su mundillo hace de forma automática. Santi llamó a Javier a las 5 menos cuarto de la tarde. Y lo sé con exactitud porque Javier me llamó a mí solo 7 minutos después. No se lo cogí y dejé que saltara el contestador. Volvió a insistir a las 5:08 y otra vez a las 6 menos 20. El primer mensaje de voz que dejó duraba 4 minutos. Su tono era distinto. No era la voz engreída de la otra noche, ni el tono apagado de aquel martes en nuestra habitación. Sonaba como alguien que de pronto se da cuenta de que ha estado caminando entre una niebla mucho menos densa de lo que creía. Repitió mi nombre varias veces. Reconoció, al menos en un par de ocasiones, que no tenía la menor idea de nada. Decía que necesitábamos hablar urgentemente, que era evidente que se le habían escapado muchas cosas y que no quería tomar decisiones drásticas sin tener toda la información. Toda la información. Llevábamos 4 años con la información ahí delante, pero ahora que había una cifra millonaria vinculada a ella, de repente le entraron las prisas por verla. Me quedé escuchando ese mensaje una y otra vez. Busqué en mi interior algún rastro de rabia, tal vez un poco de satisfacción o incluso el deseo de devolverle la llamada para gritarle 4 verdades, pero lo único que encontré fue una sensación mucho más profunda y rotunda, una especie de punto final. Era como terminar la última página de un libro que ya tenías ganas de cerrar. En lugar de marcar su número, llamé a Marcus. ¿Has visto el móvil? Me soltó él nada más descolgar. Lo he visto, le respondí. Tu marido me ha llamado, ¿lo sabías? No sé cómo ha conseguido mi contacto, pero me ha pedido que le devuelva la llamada inmediatamente. ¿Y tú qué le has dicho? Le he dicho que ya te pasaría el recado, contestó Marcus. Y luego me he quedado 5 minutos aquí sentado, pensando en cómo decírtelo. Gracias, le dije. Gracias por todo, de verdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esto lo has levantado tú, Carmen. No permitas que nadie intente cambiar esa realidad. No llamé a Javier esa noche, ni tampoco al día siguiente. El miércoles se presentó en el piso. Todavía conservaba su llave y yo no había cambiado la cerradura. No porque quisiera dejarle la puerta abierta, sino porque me negaba a dar pasos que parecieran una reacción desesperada. No quería que nada de lo que hiciera se viera como una respuesta a sus actos. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té y el portátil, terminando de pulir los detalles de un proyecto, cuando entró. Tenía un aspecto terrible, como si no hubiera pegado ojo. Se sentó frente a mí sin que yo se lo pidiera. Uno de esos gestos de confianza que siempre tuvo y que yo nunca supe frenar. ¿Por qué no me dijiste nada? Me soltó. Cerré el ordenador con mucha calma. ¿Qué es exactamente lo que no te dije? Pues nada de esto, ni lo de la empresa, ni lo grande que se había hecho, ni lo del contrato. Me quedé observándolo unos segundos antes de responder. Es que nunca preguntaste. Eso no es justo, protestó él. Nunca preguntaste, le repetí, hablando muy despacio, porque no pretendía usarlo como un ataque, sino simplemente exponer la realidad. En 4 años ni una sola vez me hiciste una pregunta sobre mi trabajo que demostrara que de verdad te interesaba la respuesta. Sabías que tenía un estudio de diseño, continué, pero preferiste darle tú mismo el valor que te convenía. No tenía ni idea, insistió. No lo sabías porque decidiste no saberlo. Mantuve la voz firme y serena en todo momento. Hay una diferencia muy grande entre que te oculten algo y que tú decidas no mirar. Se quedó callado durante un buen rato, con la mirada clavada en sus propias manos. Reconocí perfectamente esa faceta suya. Era la que asomaba cada vez que las cosas no salían según el guión que él mismo se había escrito. En otro tiempo, yo me habría apresurado a romper ese silencio con palabras de consuelo para que se sintiera mejor. Pero esta vez no moví un dedo. Lo que dije, empezó a balbucear. Lo de aquel trato, lo de que eras alguien del montón. No lo decía en serio. Sí que lo sentías, le corté. Y no pasa nada. La gente dice cosas y, cuando las circunstancias cambian, se arrepienten de haberlas dicho. Pero en aquel momento, cuando lo soltaste, era lo que pensabas de verdad. Fui un idiota, admitió él. Sí, lo fuiste, asentí, sin una pizca de rencor en la voz. Me miró entonces con un brillo en los ojos que bien podría haber sido esperanza. Entonces, ¿en qué punto nos deja esto? Y aquí es donde quiero ser muy precisa.
porque lo que le respondí a continuación no tenía nada que ver con el dinero, ni con la nota de prensa, ni con la transferencia bancaria, ni con la llamada de Santi, ni con ninguna de esas cifras millonarias. Le habría dado la misma respuesta un viernes, un sábado o hace 4 años, si yo hubiera estado más atenta a lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Nos deja exactamente aquí, le dije. Tú eres alguien que miró a la mujer con la que se casó y decidió que era una persona mediocre. Y yo soy alguien que se pasó 4 años haciéndose pequeña porque creía que eso era lo que el amor me exigía. No creo que ninguno de los dos sea el malo de la película, pero tengo claro que ya no somos el uno para el otro. Se hizo un silencio eterno. ¿Incluso ahora?, preguntó al fin. Entendí perfectamente a qué se refería con ese incluso ahora. Se refería a que ahora yo valía algo bajo los estándares que él era capaz de entender. Ahora que las cuentas le salían y por fin podía verme. Incluso ahora, reafirmé. Especialmente ahora. Hay algo que nadie te cuenta sobre el momento en que decides elegirte a ti misma. No se siente como una gran victoria épica, al menos no al principio. Se siente más bien como estar en una habitación en absoluta calma justo después de que un ruido ensordecedor se haya detenido. Es algo parecido a esa primera hora después de un vuelo larguísimo. Por fin has aterrizado, pero todavía tienes que asimilar qué es lo siguiente que vas a hacer. Me enteré por Marcus, un par de semanas después, de que la empresa de Javier finalmente había echado el cierre. Supe que ahora se dedicaba a la consultoría, haciendo algunos trabajos de asesoramiento para la firma de su amigo Santi, mientras intentaba reorganizarse. No sentí satisfacción al recibir esa noticia. Tampoco sentí que me debiera una disculpa. Simplemente tomé nota de la información y seguí adelante con mi vida. Elena se encargó de gestionar el divorcio con esa precisión y calma tan suyas. La separación de bienes fue impecable. El piso, que ya era mío antes de casarnos, se quedó conmigo. Mi estudio, taller de cielo, que levanté de la nada sin que Javier aportara absolutamente nada, quedó totalmente protegido legalmente. El acuerdo fue directo y ninguno de los dos puso trabas a lo que realmente importaba. Conservé el apartamento durante 6 meses más hasta que decidí venderlo. Me compré un lugar nuevo donde la luz entra por los ventanales cada mañana de una forma que te hace sentir que vale la pena despertarse ahí. Sigo al frente de mi empresa.